da mucho gusto que estés en el periódico El Nuevo Gráfico de Hidalgo, una joven candidata a diputada por el distrito de Mineral de la Reforma. Tu distrito es con una gran problemática. Ojalá lleves muchas iniciativas que ayuden sobre todo a la niñez. Carla Perales, ¿qué nos puedes decir? ¿Por qué Movimiento Ciudadano? Pues antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Estar aquí en el Nuevo Gráfico para mí es muy importante porque sé obviamente la importancia que tiene este diario a través de muchas décadas aquí en nuestro estado y le agradezco mucho el espacio. ¿Por qué Movimiento Ciudadano? Porque es un partido, como su nombre lo dice, de ciudadanos, perfiles ciudadanos. Yo es la primera vez que voy a contender. Nunca antes había militado en algún partido político y coincido con la ideología de Movimiento Ciudadano. Coincido en que debemos darle oportunidad a los nuevos, pero nuevos no significa que no tengamos experiencia. Yo soy una mujer preparada, tengo muchos estudios en mi ramo, que es las niñas, niños y adolescentes. He tomado diferentes diplomados y otro tipo de estudios. Inclusive fui una de las 10 mexicanas seleccionadas por la OEA, Organización de los Estados Americanos, para cursar un diplomado en sustracción internacional de niñas, niños y adolescentes. Es decir, tengo mucho conocimiento teórico, pero también práctico. Llevo muchos años siendo activista y defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y que un partido político se fije en mi perfil por esta causa, para mí fue motivo suficiente para estar dentro de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. ¿Cuáles son tus propuestas y qué te pide la gente? Mis propuestas van principalmente en 5 ejes. El primero, que es primera infancia. Primera infancia abarca de 0 a 5 años, niñas y niños. Tengo otro eje que es el agua. Obviamente es prioritario el tema de agua. Seguridad, educación y salud. Son mis 5 ejes. Todos prioritariamente las propuestas sí van enfocadas en niñas, niños y adolescentes. Es decir, primera infancia, vamos al rescate de las vacunas de nuestras niñas y niños, que tengan su esquema de vacunación completo, que cuenten todas las niñas y niños con su tamiz neonatal. No todos los tienen y es súper importante que todos los bebés tengan su tamiz al nacer. También el registro. El derecho a identidad. Si un niño no está registrado, simplemente no existes. Y si no existes, no tienes vacunas, no tienes escuela, no tienes nada. Y tenemos todavía un rezago importante en el tema de registros. Y es ahí donde desde el Congreso vamos a estar presionando pues a los presidentes municipales que se tienen que aplicar con este tema. Tenemos lo de las estancias infantiles de tiempo completo, otro programa federal que también quitó el gobierno actual y que desafortunadamente hay una buena cantidad de mamás que no tienen con quién dejar a sus hijos, que no tienen quien se los cuide mientras ellas trabajan. Corren un peligro. No, muchísimos. Yo recibía buenos reportes de violencia, porque a veces los propios vecinos nos marcaban: oye, el niño está gritando en la ventana de su casa que le pasen agua, un vasito con agua, a quien pasara en la calle. O ya se salieron, se echan la televisión encima, ya se quemaron. No, de verdad recibíamos muchos reportes y es importante que las mamás también tengan esta ayuda. Una de mis propuestas, y que lo platiqué la semana pasada con algunos empresarios, es que los propios empresarios, como empresas socialmente responsables, en sus propias instalaciones hagan una área, que se atrevan a hacer una área como tipo estancia infantil. Es difícil que el gobierno federal quiera volver a reabrirlas o reactivarlas. Entonces, ¿por qué no tú, empresario, lo haces y nosotros desde el Congreso legislar para que tengan ellos incentivos fiscales? Y es un ganar-ganar. Ellos ganan a través de incentivos fiscales y también ganan porque una mamá que sepa que en su establecimiento, en su trabajo, están cuidando bien a sus hijos, pues vas a ser todavía mucho más productiva en tu trabajo y no te vas a estar tronando los dedos como muchas mamás, incluida yo, ¿y ahora quién va a ir por mi hija? ¿Quién la va a recoger? ¿Y ahora quién va a comer? Y estás solita y ya ve qué hora es y no he salido y pobrecita ya me está marcando, está llorando, etcétera. Entonces, esa es una de mis propuestas en el eje de... Que se vuelva iniciativa. Que se vuelva iniciativa, claro. En el eje, por ejemplo, de educación, traigo la propuesta de becas. Sí, becas. Yo siempre veía que cada que hay contiendas electorales, todos los espectaculares dicen, más becas. Sí. Y la realidad es que no hay becas. Cuando tú vas y solicitas para tus hijos, o cuando iban conmigo a Cipina a pedirme becas, pues no hay. ¿Qué es Cipina? Cipina es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y yo era la secretaria ejecutiva aquí en el municipio de Pachuca.
Entonces mi rubro va becas en dos temas muy importantes y que la verdad es que los gobiernos los tienen en el olvido. Uno, becas para niñas, niños y adolescentes huérfanos de madre por feminicidio. ¿Dónde están esos niños? Ni siquiera el DIF nacional tiene un padrón de cuántas niñas y niños son huérfanos por feminicidio. Y quedan huérfanos, porque obviamente la mamá ya no está. Y generalmente el papá o la pareja, el padrastro, o está prófugo o está en la cárcel. Porque general abandonó. Son los que matan generalmente a la mujer. Entonces, por feminicidio estos niños tienen que seguir estudiando, quedan en orfandad, los cuida la abuelita, los abuelitos, y muchas veces los abuelitos se acercan con nosotros y me dicen, no me alcanza, o ya estoy enferma, yo no puedo llevarlo a la escuela, entonces terminan en el DIF, o uno lo cuida un tío y a la otra lo cuida otra tía. Con riesgos. Claro, entonces por lo menos que se les garantice una beca, el gobierno tiene la obligación. Y el otro caso es para niñas, niños y adolescentes huérfanos de padre o madre por COVID-19. Son miles de niños que quedaron en orfandad por este tema. A veces perdieron a ambos, o sea, el papá, la mamá, la abuelita o toda la familia que fueron a quedar hasta con el padrino, la madrina. Es importante garantizarles el tema de educación. En educación traigo muchas propuestas. ¿Cuál sería tu principal iniciativa para la educación? Mira, en educación yo creo que lo principal es que tengan todos acceso, pero de verdad cuando digo todos es todos. ¿Por qué? Porque hay muchas niñas que desertaron de la escuela por la pandemia. Lo dije en el debate, hay muchas niñas y adolescentes, mujeres, que cambiaron las libretas por escobas y detergente haciendo limpieza en casas. Hay muchos niños que por la pandemia dejaron sus libros por bloc y cemento trabajando en la construcción. O lavadores de carros. O de cargadores de bultos en la central de abastos y me puedo seguir. Pero también tenemos adolescentes que cambiaron las aulas por armas, porque se los han llevado algunos grupos delictivos. Entonces es urgente que el gobierno invierta en la SEP. O sea, si la salud está mal, que sean... A mí siempre me decían, es que el tema de niñez es un tema muy sensible. Yo les decía que no, porque sensibles pues somos la mayoría. El tema de niñez es un tema de voluntad política. Y es el futuro de México. Y son el presente. ¿Por qué? Porque el día de hoy esos niños existen. El día de hoy los niños requieren alimentos, si se enferman requieren medicamentos, requieren salir a jugar en un entorno seguro, que hasta eso le han robado. Ya no pueden salir los niños solos a jugar al parque. Yo sí lo hacía cuando era niña. Y recuerdo que solo mi mamá me gritaba a mi hermano, métanse a comer. Y ahí veníamos en las bicis derrapándonos. Hoy ya no pueden los niños hacer eso porque los papás tenemos que estarlos vigilando. ¿Qué hacen? Jugar juegos violentos. Jugar juegos violentos, hay espacio, hay que rescatar, esa es una de mis iniciativas, rescatar los espacios públicos, exhortar a los presidentes municipales que destinen por lo menos un espacio público. Ya no hay canchas. No, y ahí están abandonadas. Ahora ahí entran a tomar o a ingerir algún tipo de sustancia tóxica. Los jóvenes obviamente intimidan a los niños. Pues los niños ya no tienen espacio donde salir a correr, están en muy malas condiciones, sin alumbrado, sucio, sin seguridad, ¿no? O sea, no, yo creo que la verdad es que la deuda es histórica con la niñez. ¿Por qué? Pues porque no votan. Y las cosas hay que decirlas como son, no les generan votos. Pero las mamás sí votamos. Entonces las mamás y los papás ya también tenemos que alzar la voz y decir, oye, ya basta. Ya les quitaron sus medicamentos. No, una de nuestras propuestas es cobertura universal y gratuita para niñas y niños con cáncer. Se logró ya en Nuevo León y se logró ya en Jalisco. Queremos replicarlo aquí en Hidalgo. Temas tan básicos que uno diría, ¿y a poco no hay? Pues no hay esa ayuda. Entonces el tema de educación yo creo que es un tema importante aquí en Hidalgo, muy importante. Hay mucho rezago, estamos muy por debajo del nivel de educación en general el país, pero si hablamos de Hidalgo estamos peor. ¿Por qué? Porque Hidalgo fue el último estado en todo el país en regresar a clases presenciales durante la pandemia. Fueron casi 3 años de tomar clases a distancia. Eso trajo unas consecuencias que todavía el día de hoy no podemos regularizar. Y no sé si algún día se pueda. Sí, pero con mucha voluntad y con mucha inversión. Sí, hay que invertir. En el tema de agua, por ejemplo, traigo una propuesta que es que los presidentes municipales realicen obras de captación de agua pluvial en todas las escuelas públicas, por lo menos de Mineral de la Reforma. ¿Por qué? Porque en Mineral de la Reforma las escuelas no tienen tomas de agua, las públicas, por lo menos la mayoría.
Se abastecen de tomas de pipas o tomas clandestinas o de plano no tienen. Hay escuelas que nos han marcado Los baños. A eso iba. Hay escuelas que nos han marcado que llevan 3 semanas sin agua. Imagínense cómo están los baños. Pues el día de hoy lo que hacen los maestros es que ya no les permiten salir al baño. Se tienen que aguantar hasta que salgan a su casa. ¿Qué enfermedad se va a venir? Y a eso iba. Ahora hay mayor ingresos de los niños a los centros de salud por infecciones gastrointestinales, en los ojitos, porque no tienen con qué lavarse las manos. Los riñones. Todo. O sea, una cosa ya trajo como consecuencia otra. Es importante el tema del agua. ¿Qué nos puedes decir o agregar más al respecto? ¿Alguna otra propuesta tuya? Sí. ¿A quién invitas aquí contigo a que vayan, te acompañen? Ok. Una más que me gustaría sumar, porque finalmente es el eje en el que yo me he especializado en los últimos años, que es seguridad. Voy a proponer la creación del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes. Y también con ello llevaría la patrulla amigable. ¿Por qué? Porque existe un centro de justicia para mujeres. Sí. Pero el primer delito, por lo menos en Mineral de la Reforma, es la violencia familiar. Necesitamos un centro de justicia de niñas, niños y adolescentes de manera urgente. Las mamás y los papás nunca saben a dónde tienen que ir, que si vete al MP, que si era en la PROCU, que si era en el DIF, que ahora regrésate, que quién me puede dar asesoría psicológica para mis hijos. Es urgente crear un centro de justicia y estaremos exhortando al Ejecutivo del Estado para que lo implementen aquí, y también una patrulla amigable, porque cuando nos llegan reportes de violencia en la madrugada de niñas y niños, a veces los tenemos que trasladar en las patrullas al Ministerio Público y eso representa un riesgo gravísimo para los niños. Tiene que ser una patrulla que tenga perspectiva de infancia, que quienes conducen esa patrulla, los policías de preventiva, estén capacitados en perspectiva de infancia. Yo hacía eso aquí en Pachuca, yo muchas veces capacité a la policía municipal y la verdad es que hacíamos un muy buen trabajo. Y bueno, pues invitar a los jóvenes. Lo primero que los invito es que este 2 de junio salgan a votar. Si es la primera vez que vas a votar o si aún no decides por quién votar, hazlo. Sal y vota. Lo peor que podemos hacer como mexicanos es quedarnos ese día en nuestra casa a decir que mi voto no importa, que mi voto no va a sumar o que mi voto no hará la diferencia. No, tu voto sí hará la diferencia. Nosotros tenemos el poder en nuestra mano de decidir el rumbo de nuestro país. Yo te invito a que votes por Movimiento Ciudadano, que te invito a que votes por Carla Perales, te invito a que votes naranja. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados de lo viejo. Esa vieja política que ya comprometió el futuro tuyo joven. ¿Por qué? Porque hoy tú estás trabajando y pagando impuestos por una casa que probablemente ni siquiera puedas comprar o por una pensión que quizás no la tengas. Entonces es importante que ejerzas tu voto. Ya comprometieron tu futuro, ya no permitas que lo sigan comprometiendo más. Tu voto cuenta, tu voto es importante y al votar por Carla Perales estarás votando por las niñas, niños y adolescentes, no solo de Mineral de la Reforma, de todo Hidalgo. Muchas gracias.